Bueno, Lucelena, nos estabas contando entonces de, nos estabas contando, Lucelena, cómo habías tenido suerte al encontrar en la ingeniería de sistemas pues algo que te gusta y pues que has podido mantener a lo largo de tantos años. Entonces, síguenos contando. Sí, pues básicamente les decía o comentaba que fue suerte, pues yo pienso que fue un poco suerte, lo digo por otros compañeros que también llegaron por descarte como a la misma decisión y tal vez no les fue tan bien. Y encontré que a pesar de que, pues, o bueno, más bien gracias a que tuve esa suerte, encontré un lugar donde se conjugaban como muchas cosas, que es el ser buena, el que me gustara, el que tuviera un buen futuro, que es lo que mencionaba que dentro de, creo que lo llaman, los japoneses lo llaman Ikagai, creo, o Ikagai, creo que se Ikigai, llama. sí, el Ikigai, Ikigai. Ujú. exacto, que es como ese lugar donde se combinan todas esas cosas. Entonces, me di cuenta que se combinaban, me fue muy bien entonces en la universidad, dije, bueno, pues estoy en el lugar correcto y creo que no hay duda alguna de que este era mi camino. Ahí no, después más adelante tuve otras dudas, pero en ese momento no, no tuve más. Ah, ok, ok, qué bueno. ¿Y cómo has visto entonces esa evolución tuya a lo largo del tiempo? Sí, bueno, termino de estudiar ingeniería de sistemas, me gradúo, empiezo a trabajar en el área de analítica, también no porque lo estuviera buscando, sino que fue el primer trabajo que me salió, también conté con la suerte de que me di cuenta de que me gustaba bastante, es lo que hoy trabajo, o sea, mi primer trabajo hace 30 y tantos años es el que hoy hago, que es como 31 años, es el que aún hoy hago. Em, no necesariamente significa que haya sido plano todo el tiempo y como les comentaba en este momento, sí tuve algunas veces como esas crisis profesionales de decir, continúo en esto o me dedico a otra cosa, pero finalmente como siempre ha fluido, o sea, en esas crisis siempre ha fluido este trabajo, entonces finalmente me quedo. Pero obviamente la evolución pues es distinto. La misma tecnología evoluciona, es de las cosas que más ha evolucionado, todos sabemos, o sea, la tecnología hace 30 años es absolutamente diferente a la tecnología hoy. Entonces, sí es una carrera que te exige todo el tiempo estar aprendiendo, estar en la vanguardia, estar conociendo las nuevas tecnologías. Entonces, como que esa evolución se da porque la carrera misma te lo exige. Aún hoy, 31 años después, tú sabes, te comenté, estoy estudiando para una certificación, entonces, pero creo que hace parte de lo que me gusta, el hecho de estar aprendiendo todo el tiempo y que te esté exigiendo tener esa habilidad, como esa actividad mental de estar todo el tiempo aprendiendo y conociendo y todo lo demás. Entonces, pues creo que no ha sido una carrera plana, sino que al contrario, todo el tiempo te está exigiendo el aprender y que aprender cada vez más y saber más. Ujú. Eso es lo que te ha mantenido enamorada de la carrera de alguna forma. Yo pienso que las dos cosas, o sea, primero eso es algo que me tiene activa y con el tiempo yo he aprendido que para mí es súper importante estar activo. Y dos, el hecho de que en las crisis que he tenido, donde he querido renunciar, porque las he tenido, he querido renunciar al mundo de tecnología y al mundo de la analítica y al mundo de la consultoría y dedicarme a cosas absolutamente diferentes, es como que es la carrera la que no me suelta. Entonces, yo he querido renunciar y como que todo fluye de tal forma que me dice, Luz Helena, pues ¿para qué te vas? O sea, es como no, no, sí, como quédate acá. Mm. Claro, claro. ¿Tú crees que es normal tener esas crisis a lo largo de la vida, Yo creo de que pensar escogí sí, lo que no era? yo creo que sí. Lo que pasa es que tal vez la mía, pues sí fue tarde, en el sentido en que por muchos años yo sí estuve convencida de que lo que estaba en el lugar correcto, tal y como les comenté. Pero yo pienso que sí, que uno está tomando esas decisiones todo el tiempo. Eso tal vez también es importante el saber que de verdad no es que uno esté tomando una decisión para el resto de su vida.
Uno todo el tiempo tiene que estar tomando esa decisión porque en cualquier momento uno puede renunciar y dedicarse a otra cosa, por crisis o por cualquier otro motivo. Entonces yo sí creo que es normal, o sea, es como inherente a nosotros como ser humanos siempre estar cuestionándonos y estar como, como preguntándonos si estamos en el lugar correcto. El tema es uno, pues, poderse contestar esa pregunta porque esos episodios de crisis o esos momentos de crisis, pues no son chéveres porque uno, sí, uno como que tiene miedo, se cuestiona, o sea, pienso que yo, bueno, en uno de esos temas, en uno de esos lugares de crisis, yo me certifiqué como coach de propósito y eso me enseñó que realmente todo es un propósito. Entonces, cuando uno no está en un propósito, cuando uno no tiene ese propósito, es que uno entra en crisis y que no es tan chévere porque uno se pregunta mil cosas y ve mil posibilidades y no sabe por qué camino va. Entonces, cuando uno está en propósito, que es un poco el mensaje del coaching de propósito, cuando uno está en propósito, está pues en armonía, está contento, está tranquilo. ¿Mm? Entonces, que las partes de crisis, que todos tenemos crisis? Sí, pero eso es lo que tal vez nos lleva a encontrar esos momentos de propósito, que son los momentos realmente donde uno está pues feliz, ¿no? Que al final es lo que los humanos buscamos, la felicidad. Ah, mira, pues qué bonito. Mm. Tú has tenido la oportunidad, nos mencionabas, de crear empresa. Cuéntanos Ujú. cómo llegaste a eso, qué desafíos has tenido. Sí, yo nunca me vi empresaria. Realmente nunca me vi empresaria. Nunca fue mi sueño ser empresaria tampoco. Yo vengo del modelo tradicional de nuestra época que tú conoces, que era como consígase un buen trabajo y sea empleado en esa empresa hasta que lo jubilen, básicamente, y como que yo Sí, estaba bien con ese modelo. O sea, no tenía choques con eso. Pero la vida me llevó a, justamente dentro de una de estas crisis que les comento, yo estaba en una crisis donde renuncié a mi vida profesional como ingeniera de sistemas. Dije, no voy más. Eso fue en el año 2011. Y, y me iba a dedicar a otra cosa absolutamente diferente. O sea, literal, renuncié a esto. Y cuando estaba en ese proceso de renuncia de mi vida profesional y mi vida como ingeniera de sistemas, llegan mis actuales socios y me invitan a ser parte de un proyecto que durante muchos años yo había querido hacer. Y era el sueño no solo mío, sino de muchas personas. Y me invitan a ser parte de ese proyecto porque ellos sí ya tenían una empresa, yo no soy socia fundadora, yo llego después. Ellos me invitan a ser parte de este proyecto y entonces lo que les digo, yo había renunciado, ya me estaba empezando a dedicar a otras cosas, me invitan a ser parte de este proyecto que todos mis colegas en su momento lo habían querido hacer. Entonces yo digo que sea el último. Hago esto porque es mi cierre y me voy. Y eso fue hace 14 años y no me fui. Me quedé porque dentro de ese proyecto ellos me invitan a ser luego parte de la sociedad y el proyecto va creciendo y hoy tenemos una empresa de 45 personas, mucho más grande de lo que nos imaginábamos en esa época y todo lo demás. Entonces, llegó en un momento de crisis sin estarlo buscando, él más bien me encontró y fue cuando, pues, dije, o sea, parte de la reflexión que yo hice en ese momento es, yo me estoy yendo, no estoy buscando esto, pero esto me encuentra y me lo están ofreciendo, pues quedémonos. Y claro. ahí quedé. Mira, pues como la vida te va presentando oportunidades, ¿no? Como Dios va Sí, abriendo total. puertas y va mostrando el camino Sí, también, que hay que estar atento a eso, ¿no? Porque a veces sí, uno se cierra que no, que tiene que ser por aquí o por este lado y también hay que dar espacio a la sorpresa y a que Dios actúe, ¿verdad? sí. Tú no te imaginabas empresaria, yo creo que no No. soñabas pues como estás ahorita y se te dio ese camino y ahí sigues como ingeniera Sí, y pero yo feliz creo que tú además. mencionas, yo pienso que tú mencionas algo muy importante y es yo estaba luchando contra eso. O sea, yo salgo, yo digo renuncio. Esa oportunidad me encuentra y para mí es una duda. O sea, como, ¿por qué si yo estoy saliendo de esto? ¿Por qué es porque me buscan? Justo en este momento donde estoy renunciando.
ahí tenía dos decisiones, o seguir con mi renuncia o la que finalmente tomé, que es un poco lo que tú dices, o sea, como, pues yo también creo mucho en Dios, como si Dios me está dando esto, ¿por qué voy a ponerme terca a pesar de que mi deseo era otro? ¿Por qué me voy a poner terca en ir por otro camino cuando Dios me está mostrando que ese es el camino? Claro, Entonces, pienso claro, que eso que tú mencionas es importante, que a veces uno no quiere escuchar o uno es terco y pues de pronto a veces hay que dejar un poco que la vida también te vaya mostrando esas señales y te vaya mostrando como que no quedarse terco, sino decir, bueno, pues si la vida me está mostrando que ese es el camino, pues sigamos por acá. claro, eso también es importante, ¿verdad? Ujú. Sí, Tú has tenido la oportunidad de viajar. sí. Compártenos cómo eso ha influido en tu visión de la vida, en tu proyecto personal, algún viaje que te haya marcado un antes y un después. ¿Por qué los viajes son importantes para ti? Yo viajé desde muy pequeña por el trabajo de mi papá. Y yo pienso que mi papá nos inculcó mucho el tema de viajar. Y yo siempre quise que, yo siempre, eso sí, siempre lo supe, que quería viajar. Cuando era pequeña, cuando tenía 6 años, 7 años, me preguntaban qué quieres ser y yo decía, yo quiero ser azafata, pero no porque quisiera ser azafata, no, sino porque azafata implicaba viajar. Entonces pienso que los viajes, sí, eso sí, siempre lo tuve muy claro, viajar en cualquier contexto, de trabajo, de placer, por temas familiares, como pues era inicialmente. Entonces, pienso que es algo que me inculcó mucho mi papá y que el hecho desde que yo, desde que yo fuera tan pequeña, o sea, de verdad estuve viajando desde meses, o sea, yo ya tenía meses y yo ya estaba viajando y tenía apenas un año y ya habían trasladado a mi papá fuera de Colombia. Entonces pienso que el viajar desde tan pequeña inculcó mucho el gusto de viajar. Y por lo que tú mencionas, para mí, ¿no? Cuando tú viajas, se te abre el mundo, aprendes otras cosas, entiendes otras cosas, comprendes que tú no tienes una verdad, sino que existen infinitas verdades. Aprendes a respetar el pensamiento del otro, aprendes a formas de hacer las cosas distintas a las que tú te imaginas. Entonces, para mí, cualquier viaje representa eso, desde un viaje literal del fin de semana hasta un viaje con mucha trascendencia. Los viajes, yo he leído un poco por qué los viajes atraen a personas como yo, por ejemplo, y dicen un poco que es el hecho de tú estar, no como en esa zona o sea, como que uno aquí hace muchas cosas en piloto automático cuando tú estás en tu Sí, rutina del día a día. Cuando tú viajas, se te desactiva el piloto automático y tienes que estar todo el tiempo, al contrario, alerta. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gusta mucho de viajar. Tú me preguntabas si hay un viaje que tiene un antes y un después. Sí, el viaje más importante de mi vida, que he tenido varios, pero el más importante de mi vida que hace que haya habido una Luz Helena antes y una Luz Helena después, es cuando yo viajo a los 17 años a Suecia, 16 en realidad, todavía no he cumplido 17, que viajó a Suecia porque a mi papá lo trasladan para allá. No era la primera vez que lo trasladan para Suecia. Yo ya había vivido allá de un año y había vivido de 6 años, pero pues es muy diferente al año, a los 6 y a los 16 o claro. 17. Entonces, yo era una persona diferente, o sea, la Luz Helena que se fue de 16 años a Suecia es una Luz Helena totalmente diferente que la Luz Helena que regresa de 18 años, o bueno, 16, sí, 18 años, casi 19, a Colombia. Son dos Luz Helenas absolutamente diferentes. Eh, Pienso que por el momento de vida, o sea, 16 a los 19, pues esta es una etapa muy importante en la vida de uno, pero también por lo que te comentaba, que me cambió el chip, porque yo salí de este mundo tan pequeño que era Bogotá en los años 80, que fue donde nosotros crecimos, Sí. que era un mundo absolutamente diminuto, porque ni siquiera era el norte de Bogotá, o sea, ni siquiera estoy hablando de Bogotá, Ujú. con una mentalidad donde todos debemos hacer lo mismo, donde todos nos graduamos del colegio, donde todos salimos a la universidad, inmediatamente nos graduamos del colegio y donde tú puedes ser ingeniero, médico, abogado, eh,
no sé cuál se me escapa, arquitecto y fin. O sea, no Sí, había más posibilidades. O sea, ser artista, no sé, o sea, tú conoces ese mundo. sí, Eh, entonces, donde mi vida estaba hecha, yo ya no tenía que pensar, yo tenía que salir del colegio e inmediatamente irme a una universidad a estudiar esas 5 carreras porque no había más. Eh, y, y siendo relativamente pequeña, porque yo me gradué de 16 años, que hoy comprendo que pues era bastante pequeña, me ponen en otro mundo. Me ponen en una ciudad que es Estocolmo, en otra sociedad absolutamente diferente a la de Bogotá, con otro idioma diferente, con otra mentalidad diferente, y donde al contrario, allá era como existen 3.215 caminos, porque Suecia en ese entonces ya era una sociedad tan avanzada que permitía el hecho de que tú te desarrollaras en lo que tú quisieras e igual ibas a tener o sea, igual ibas a tener una buena vida, un buen estándar de vida. sí, Entonces, para mí fue muy duro. O sea, fue tan duro que mi cuerpo tuvo, o sea, tuvo implicaciones incluso en mi, o sea, no solamente en mi parte, pues, emocional, sino inclusive en mi parte física, mi parte espiritual, o sea, se movió todo mi mundo. Me cuestioné muchas cosas, mi cuerpo subí un montón de peso, inclusive pues cosas de mujeres también me pasaron como, inclusive hasta perdí el periodo, por ejemplo, o sea, cosas que me estaban diciendo, tú estás pasando por una época de cambio total, y fue difícil. Lloré mucho, tuve muchas frustraciones, porque pues yo quería seguir con ese camino que me han enseñado, de seguir en la universidad. Pero claro. aprendo entonces muchas cosas. Aprendo que yo era una persona tímida en Bogotá, que era mi ciudad donde yo hablaba español, era súper tímida, cuando aquí me estaba enfrentando a otro país con otro idioma. Entonces, como que no hay o sea, ya me tocó romper mucho ese paradigma de ser tímida, o sea, sí, o sea, me tocaba hablar en otro idioma que yo no lo dominaba, sí. Me di cuenta que el mundo tenía muchas posibilidades, entonces yo regreso a Colombia de 19 años, 18 casi 19 siendo otra persona, totalmente diferente. Y hoy digo, lo que yo hubiera aprendido en esos 2 años y medio, que pues, era mi ruta a seguir, jamás me lo hubiera enseñado en una universidad. Jamás me lo hubiera enseñado en una universidad. Era necesario ese Jamás. viaje en tu vida. Era necesario ese viaje para aprender cosas que no, que una universidad jamás te va a enseñar. Entonces yo por eso soy pro viajes, o sea, eso me lo ratificó todavía más. Y cada vez que uno tenga la oportunidad o cada vez que un joven tenga la oportunidad de salir, va a llegar otra persona y otra persona pues mejor prácticamente. Entonces, Claro. ¿Qué consejo le podrías dar tú a las personas que están en esa búsqueda, a los jóvenes que están con la presión de tomar la decisión, de terminar el colegio y ya tengo que ponerme a hacer algo, los que están trabajando en su proyecto de vida? mm, ¿Qué consejo les podrías dar? pues hoy el mundo es muy diferente, ¿no? A cuando nosotros tomamos esa decisión. Pienso que en algunas cosas es más fácil, en otras cosas es más difícil. En algunas cosas es más difícil porque ya como que los jóvenes hoy tal vez se enfrentan a esa Luz Helena que se enfrentó hace 30 años en Suecia, donde hay 1.000 caminos. Tal vez para nosotros era solo había como 5 o 6. Y a veces sí pienso que entre más caminos tú tengas, más posibilidades tú tengas, se hace más difícil tomar la decisión y hace que que uno esté como más insatisfecho, o sea, como que sea, bueno, no solo más difícil, sino que además entres más en esa crisis de que realmente estás decidiendo lo que tienes que decidir. Entonces, los jóvenes hoy tienen ya el mundo tan grande que de verdad pueden hacer tantas cosas y pueden ser cualquier cosa, inclusive en cualquier lugar del mundo, que pienso que sí es una crisis para los jóvenes hoy decidir qué van a hacer en su futuro. Entonces, un consejo, yo pienso que a mí me gusta mucho esto del Ikigai, ¿sabes? Mucho, mucho. Pienso que deberían sentarse a hacerlo y a definir y encontrar ese lugar de donde se conjugan esas cosas, donde se conjuga qué me gusta hacer, qué soy bueno haciendo
qué me pueden pagar bien por hacerlo. Eh, y bueno, no recuerdo qué otras aristas están, pero creo que es un buen ejercicio para realmente encontrar ese lugar, que sí lo veo más difícil, porque de verdad que tienen el mundo mucho más grande, pero me parece que un factor muy importante, más que el dinero y más que la presión como social, es algo donde sean buenos y les guste. Creo que esas son las dos aristas más importantes. Donde tú eres bueno y te gusta es donde vas a fluir mucho más. O sea, es donde más vas a encontrar éxito, así sea lo que sea, así sea cualquier cosa que dentro de las profesiones tradicionales no esté incluida como una profesión tradicional. Lo demás va a ser más difícil porque van a requerir más esfuerzos, va a requerir más luchas, va a requerir más enfrentamientos, mientras que yo pienso que el éxito sí se encuentra en ese lugar, en donde uno es bueno y en donde uno lo hace bien. Yo creo Ok. que esas son las dos aristas más importantes. ¿Cuáles son los valores que crees tú te han guiado en esta construcción de tu proyecto de vida? Hace poquito casualmente hice un trabajo con valores. Para mí hay valores muy importantes como la transparencia, por ejemplo, y la lealtad. Son como en ese trabajo que hice de valores fue como de los que salieron más altos. Entonces, yo, yo sí, para mí no, eso es, me parece que es muy personal, pero en mi caso personal, yo sí creo que el éxito ha sido desde el momento en que yo soy transparente y leal, inclusive desde mí misma, o sea, conmigo misma. En como en hacer las cosas bien. Para mí, a mí me funciona el hacer las cosas bien. Hay otras personas que le funcionan otras cosas. No sé, un delincuente le funciona no hacer las cosas bien, le funciona como estar pensando en cómo consigue más del otro, ¿no? Pero a mí, en mi caso personal, la forma en que yo tengo para lograr cosas es hacerlas bien y sobre todo con convicción de lo que estoy haciendo. Si yo no estoy haciendo algo con convicción, no, no lo logro. Es muy difícil que lo logre. Entonces, y a eso lo llamo yo un poco como transparencia y lealtad conmigo misma, o con, sí, como Claro. esa convicción de hacer las cosas bien. Es mi forma de hacerlo. Sí, no, no sé si para otras personas sea igual, pero es mi forma de hacerlo. ¿Hay algún libro, alguna película, alguna canción que te motiven, que te inspiren, que les puedas Eh, recomendar? sí, claro, hay varias. Hay una película que amo, me encanta. Ay, ¿cómo se llama? Es una película, un segundo, que se llama El Club de los Desahuciados. Wow, no la Esa, conozco. esa película me encanta y me gusta mucho porque es, resumiendo bastante, es una persona que nadie daba un peso por esa persona. Es de la vida real, ¿no? O sea, sobra decir, es una historia de la vida real y es un vaquero de Estados Unidos, o sea, literalmente un vaquero de Estados Unidos, que tendrá, no sé, ni cuántos años podrá llegar a tener, 55, que su vida era hacer rodeos, salirse del rodeo, ir a tomar y a fumar en su casa solitario, porque pues un matrimonio destruido, una familia destruida, unos hijos destruidos, y su vida era esa, ser vaquero, estar en rodeos y devolverse a su casa a fumar y y a tomar trago. O sea, la persona más X y la persona que menos, o sea, la antítesis de una persona exitosa en todos los sentidos. Y esa persona en los 85 le descubren SIDA, pues que en esa época apenas estaba empezando a saberse que era SIDA. Y ese hecho, que en una primera instancia y la película lo muestra, dice,
no, pues si no era nadie en la vida, ahora con SIDA, mucho me muero ya mañana, que me Sí, muera mañana, porque ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, mal, no hice nada con mi vida y ahora con SIDA, que era una enfermedad en ese entonces desconocida, mortal, o sea, no, nada, me he hecho mi vida, pasó en vano, no fui nadie. sí, Pero él cambia, y para resumirte la película y pues no hacer spoiler tampoco, este hecho donde él cae y donde es, mejor dicho, si estaba mal mi vida, ahora sí toqué el fondo, o sea, ahora sí no hay ninguna esperanza, es lo que impulsa, lo impulsa a hacer lo que fue. O sea, no tengo ni idea cuántos años tendría, 50 y pico de años. Él fue un activista contra la industria farmacéutica, que tú sabes que la industria farmacéutica mueve todo el dinero del mundo y es muy difícil ir en contra de ella. Fue un activista contra la pues, industria farmacéutica, sentó un precedente en Estados Unidos, eh, hizo que cosas cambiaran en la industria farmacéutica y fue un activista, inclusive él siendo un vaquero machista, homofóbico, se convierte, el SIDA en los ochentas, pues era prácticamente una población gay, homosexual, y se convierte también activista en pro de los homosexuales. Entonces, esa película me encanta, o de pronto más que la película, la historia de vida de ese señor, porque, y de pronto, pues para el propósito de lo que estamos haciendo acá, es como, fíjate como cuando tú ya crees que no, que lo único que te queda ya es el fin, ya, morirme. De esa situación puede surgir, al contrario, el propósito de tu vida. Acuérdate que yo trabajo mucho esa parte de propósito. sí. Y él encontró su propósito cuando él pensaba que ya no tenía nada que hacer en el mundo. Entonces, amo esa película por eso. Entonces, para que lo sepan, que en esos momentos en que estamos, es más lo que tú decías, tener la señal de él vio una señal y dijo por mi vida, porque pues él dijo, me voy a ir por medicamentos que dicen que en México me curan esto, y él se fue pues por allá y tomó eso para convertirse en esta activista y convertirse en esta persona tan diferente a la que era antes de su SIDA. Entonces, el mensaje que más me encanta de esa película es cómo tú encuentras el propósito si estás lo suficientemente atento y si aprovechas las oportunidades, ¿no? En ese momento donde tú estás en la peor. Mira, pues Entonces, entonces muy esa, interesante la sí, película. me encanta, la amo. Bueno, Lucelena, pues ya estamos llegando al final de esta conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que para mí, para toda la audiencia, pues ha sido maravilloso poderte escuchar. ¿Y qué mensaje final quisieras dejar para el público? Mm, pues yo pienso que como de lo que dije, de tantas cosas que dije, yo creo que el gran mensaje es eso, estar uno atento, o sea, encontrar lo que les decía, encontrar ese lugar donde lo hacen bien y les gusta. Es como mi primer mensaje. Segundo, estar atento a esas señales que la vida de pronto te pone o te da. Eh, y tercero, que a veces de las crisis es cuando salen más las oportunidades. Es una frase muy de cajón, pero realmente así sucede. Pero siempre y cuando uno esté, o sea, uno tenga la actitud de, de, de eso, de tomar esas señales y de tomar o sea, de querer hacer. Siempre tiene que haber un querer, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es ese, o sea, encontrar ese lugar donde son buenos y les gusta, y ahí van a brillar. Eso no me cabe la menor duda. Ay, qué lindo, Lucelena. Sí, eso queremos que todas las personas pues alcancen su brillo, su propósito. Y Sí. bueno, Lucelena, pues muchas gracias de verdad por estar aquí en este tiempo con No, nosotros. espero que sirva para algo. Les recomiendo la película. Vale, Lucelena, muchas gracias. Bueno, no, a ti, Alexandra, por tenerme presente en este espacio tan bonito.
Bueno, muchas gracias a todos por haber estado en este espacio de Proyecto de Vida. Nos encontraremos la próxima semana. Muchas bendiciones para todos.